Hola amigos y amigas de Venerables, bienvenidos a una entrevista más a su canal. Agradecemos a todas las personas que van a comentar y van a dar like a este video. Recordarles que nos encontramos en Nur Gastro Pub en San Salvador y Pradera. Esta tarde nos encontramos con Yajaira Urresta, asambleísta por UNES y parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Fue electa en este año como asambleísta por el Distrito 2 de Pichincha. Hola Yajaira, ¿cómo estás? Hola, qué gusto. Gracias a BN Periodismo por la invitación y sobre todo por ser parte del cotidiano vivir legislativo. ¿Hace cuánto tiempo, digamos, que nos has mirado, nos has conocido? Desde que inició el programa me gustó cuando se criticaba de forma periodística el mal actuar y sobre todo los comentarios nefastos que tenía Lenín Moreno como presidente y sobre todo la forma racista de tratar al pueblo y también clasista. Sobre todo Lenín Moreno, que generaba mucho material, ¿no? O sea, sí. No sé tú qué consideras o cómo él se expresaba, cómo él era como presidente. Me parece que él era tal vez parte del club de fans suyo porque sí quería que le saquen con caricaturas en la parte superior o el pequeño videíto que se pegan en la frente. Creo que él sí quiso ser famoso con ustedes. Sí, seguramente. Pero bueno, vamos a empezar en orden. ¿Cómo ingresas tú a la política? Yo ingreso a la política desde los 18 años. Mi primer peldaño político fue en la vicepresidencia de la Facultad de Comunicación Social en la asociación. Estuvimos en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Lamentablemente en mi periodo estudiantil desapareció un gran amigo y colega, David Romo. Sí. Después de aquel entonces ya ingresé en el periodo de la Concejalía de Quito en un proyecto del régimen de registro técnico para evitar catástrofes dentro de lo que es Quito como capital y también sus aledaños que concibe en sí a la provincia de Pichincha. En vista de todo lo que había sucedido durante ese periodo, que yo era parte de Izquierda Democrática, aún así yo continuaba con el impulso de ayudar en cuanto a la defensa de los derechos humanos latinoamericanos. En octubre de 2019, mi participación fue activa y sobre todo requiriendo al gobierno de Estado que se organicen mesas de trabajo y de diálogo para evitar la masacre que se generó. Nunca tuvimos respuesta, pues la única respuesta que yo obtuve fue el sábado 12 por un elemento del GOM, quien lamentablemente pues disparó hacia mi ojo izquierdo y lo perdí. Después de algunos meses de que también Izquierda Democrática, sus autoridades de aquel entonces me llamaran golpista, yo salgo de Izquierda Democrática con una carta de repudio y me acoge Revolución Ciudadana con un llamado personal del presidente Rafael Correa. Él me otorga los medios adecuados jurídicos para la defensa de lo que me estaba caotizando en ese momento mi vida y sobre todo la persecución e intento de asesinato a mi familia por parte del gobierno. Y ahí es cuando el presidente Correa decide colocarme en las primarias para el ingreso a la candidatura. Hablemos un poco de tu salida de Izquierda Democrática. Me comentas que ellos no apoyaron en ese entonces tu militante de ese partido político. ¿Qué te dijeron desde adentro? Desde adentro, solamente dos personas, y voy a hacerlo público sus nombres, Roberto Altamirano y Luis Caicedo, fueron las dos únicas personas digamos, de la cúpula del partido político que se hicieron parte de una lucha personal mía. Las demás autoridades, incluida la actual legisladora Vilma Andrade, pues nunca prestaron atención al caso, hasta que supe que dentro y fuera del partido ya se hablaba de que soy una golpista y falta de criterio político. Después de algunos meses, más o menos en el mes de marzo, se aprueba la ley humanitaria, que de humanitaria absolutamente nada tiene, y entre esas firmas e impulsos para que se apruebe esa ley estuvo la señora Vilma Andrade. Por lo tanto, tuve sustento político necesario para generar mi carta y que sepan mi descontento en cuestión de la defensa de los derechos humanos y sobre todo de la falta de criterio político que tuvo el partido como tal. Y posteriormente la Izquierda Democrática se contactó contigo,
¿Tuvo algún acercamiento después de que tú renuncias y que de pronto te lanzas de candidata nuevamente? No, solamente Roberto Altamirano, Luis Caicedo, pues lo único que me supieron indicar es que ellos como amigos, pues me deseaban lo mejor. Aparte de aquello, pues la cúpula de Izquierda Democrática en cabeza de la señora Vilma Andrade, pues nunca se pronunciaron ni tampoco les generó interés. Bueno, pues para la gente que conoce la historia del canal, sabe que Bene Periodismo nace desde la Universidad Central del Ecuador, un grupo de amigos, y justamente hablamos con Yajaira antes de la entrevista que, bueno, seguramente compartimos espacios de la Asociación Escuela, y es allí donde tú empiezas tu vida política. Cuéntanos cómo recuerdas la Asociación Escuela de Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, estar al lado de don Fabi. ¿Qué recuerdos tienes de esos días? A ver, justamente yo ingreso a la Facultad de Comunicación Social en un periodo de transición en el cual primero estaban ya colocando en los diferentes edificios prohibido el fumar dentro de las instancias de la logística interna. Cuando yo ingresé a propedéutico, se podía fumar dentro, las paredes eran grafiteadas, teníamos un pésimo servicio de bar y aparte habían salido de un periodo transitorio de una manifestación interna y habían partes de las gradas que estaban roídas, no había parte de grada, que incluso teníamos que subir con un cabo comando. ¿Ya? De la primera grada a la cuarta grada, trépate y sube. ¿En serio? Así era cuando yo ingresé. Eso fue en propedéutico. Yo cuando estoy en primer semestre ya, se hace la votación para la asociación de escuela y en ese tiempo estaba de mi decano, el doctor Fernando López. Él hace un cambio y dice que desde el primer semestre uno podía ser parte de la asociación de escuela, porque solamente era desde cuarto semestre en adelante. Formo parte junto a dos grandes amigos, que es Carlos Puga y Pablo Obando. Formamos esta situación y ganamos las elecciones. En la ganancia de las elecciones profundizamos el tema de no fumar en espacios internos, mejoramos el servicio de bar, teníamos incluso en el servicio de bar menús para nuestros compañeros veganos y comenzamos a mejorar la infraestructura interna. En ello teníamos dos personas que nos ayudaban con la limpieza. Lamentablemente, don Pedrito falleció producto del COVID. Don Fabi, que aparte de ser nuestro compinche y guardarnos las loncheras, también era quien tenía la información absoluta de la facultad. Claro, del señor de las copias. Un saludo a don Fabi, seguramente, si nos está mirando. Y él nos tenía la información interna y podíamos resolver algunos proyectos que teníamos allí. Luego hicieron el cambio de dos salones de profesores, unos que estaban en contra del otro y se separaron. Los unos que eran bajando las gradas al lado de la asociación y los otros en la parte superior. Comenzamos a hacer ya los cambios de la malla curricular, hicimos agendas, o sea, le comenzamos a dar un mecanismo como que más atractivo para los compañeros que ingresaban y para los que estábamos allí. Pero la FACSO, por ejemplo, se caracteriza por ser muy política, ¿no? La Facultad de Comunicación Social. A estas alturas del partido, ¿tú crees que esta representación estudiantil, estos movimientos estudiantiles dentro de las universidades, inciden en la política nacional? Claro que sí. Nosotros teníamos un mecanismo muy apegado a lo social. En aquel entonces teníamos algunas discrepancias muy fuertes con grupos políticos internos que no beneficiaban el ente social de la comunidad estudiantil, sino que se beneficiaban ellos y resulta que nunca fueron estudiantes ni siquiera de la central. Comenzamos a hacer una especie de denuncia interna, comenzamos a hacer las denuncias de los maestros que estaban acosando a los estudiantes, otros maestros que no iban a clases y aún así dejaban a los estudiantes en supletorios. Yo estuve metida principalmente en un caso que la voté a la profesora en aquel entonces, un saludo a Andrea Ávila, y justamente fueron esas causas que a mí me motivaron para saber que no estaba bien la estructura ni tanto interna externa y
justo ya más o menos en quinto o sexto semestre salió la ley de comunicación en aquel entonces. Nosotros fuimos parte de esas mesas de trabajo, de esas mesas de estudio, para fomentar que la academia es parte de la política. Realmente cuando nosotros estuvimos en algunos intercambios estudiantiles con otras universidades, supimos que la Universidad Central, aparte de ser el alma mater de lo académico, era la formación política de la estructura del Estado. Bueno, antes tú me comentabas que viviste en esa época de transición. Seguramente también viviste la época de transición donde pasamos de, digamos, de un gobierno de Lucio Gutiérrez y vino la época correísta. ¿Cómo tú viviste también dentro de la universidad esa transición política hacia el llamado progresismo del siglo XX, socialismo del siglo XXI? Cuando ingresamos bueno, cuando fue Gutiérrez, tengo que ser muy franca, mil disculpas, señor Gutiérrez, yo fui parte de los forajidos en aquel entonces. Pasa ya la época correísta y comenzamos a ver el cambio interno en la universidad. Las becas estudiantiles se hicieron más profundas. El tema de los intercambios universitarios de la misma manera. Tuvimos la oportunidad de salir a grandes conversatorios y congresos a nivel internacional. Tuvimos la apertura incluso de ser parte de esas mesas políticas de trabajo y sobre todo en la ley de comunicación que a nosotros nos competía. Pues lo único que tuvimos como una discrepancia fue con aquel entonces, con Cenecit, con René Ramírez, pero también hubo la oportunidad de que después de la marcha pacífica que la Universidad Central la realizó, podríamos sentarnos justamente a charlar y a ver las posibles soluciones para mejorar el ambiente académico. Se vivió un tema de comunicación nacional y eso fue lo que a nosotros los estudiantes nos fomentó para entusiasmarnos por trabajar en el ente público, no en el ente privado. Lamentablemente la sucesión de esa política de Estado y de amparo no continuó con Lenín Moreno, a quien lo repudio de forma total, no solamente por su forma ignorante de hablar, sino también de la forma tan fascista de ver a su país. En una de sus intervenciones él anunció que no reclamemos el presidente que tengamos, ni tenemos en ese entonces, que era él, porque él también reclamaba que quería un mejor pueblo. Pues decir esas cosas en contra de su propia esencia natural de ser ecuatoriano, pues revela la calidad de persona y la calidad tan baja de presidente que el país tuvo. Bueno, antes de entrar al tema de octubre, solo queremos dejar en claro que la idea tampoco es revictimizar sobre todos los hechos que han ocurrido. Sin embargo, haremos algunas preguntas, sobre todo por temas informativos. Hace rato asegurabas de que, bueno, el problema con Izquierda Democrática ya lo comentaste, por eso saliste. Y en algunos medios de comunicación remarcabas que hubieron episodios con la Policía Nacional donde intentaron intimidarte y callarte. Cuéntanos un poco sobre eso. A ver, todo inicia el 29 de octubre del 2019 a las 4 de la tarde, en donde la exministra María Paula Romo me invita a una reunión en su despacho. Cuando la exministra menciona que era lo que yo quería y cuánto quería. O sea, eso fue lo que textualmente te dijo. Sí, textualmente. El inicio de la conversación, para dejar en contexto a todos nuestros compañeros y ecuatorianos en general, pues inició con el qué pasó. ¿Tienes ayuda económica? ¿Tienes ayuda familiar, social, de salud? Pues en aquel entonces, recién el 29 de octubre, yo estaba quemada la cara, no tenía aún mi prótesis. Entonces le dije que sí, que realmente yo por el seguro médico de mi esposo, pues estaba en chequeos médicos. Y me dijo, bueno, en realidad ya era para como que detener la situación, no recuerdo bien qué palabra técnica utilizó. Mejor dime qué deseas y cuánto deseas y solucionemos absolutamente todo. Fue el segundo charlazo que he recibido en mi vida después de esas dos preguntas. Por lo tanto, le dije que me quedé unos segundos pasmada. Le dije que realmente yo no quería nada, que lo que quiero es un debido proceso y que el nombre de los y las responsables salga a la luz. Me dijo, ¿realmente eso es lo que quieres? Si eso es lo que quiero,
Salí de allí y saliendo de allí supe que las películas de terror podían ser en carne y hueso. La policía estaba siempre fuera de mi casa, en motos, en patrulleros, carros polarizados sin placas. Seguían todo mi trayecto. Si yo iba a la fiscalía, si iba al médico, absolutamente se estaban dirigiendo con nosotros. Si yo tenía una entrevista vía Zoom, un aeropolicial sobrevolaba mi casa, mandaban drones. Al día siguiente de la reunión con la exministra, un aeropolicial sobrevoló mi casa y con un gancho se llevó la mitad de mi tejado. Comenzaron a perseguir a mi pequeño hijo, persiguieron a mi padre. Unos 3 o 4 días antes a que iniciemos el periodo de confinamiento por la pandemia, a mi padre lo amaniataron, lo golpearon y el mensaje fue claro y me disculpo ante la audiencia. Fue: dile a la perra de tu hija que se calle o va a llorar sobre tu cadáver. Eso. Literalmente, mi padre llegó sangrante a la casa. Eso fue un viernes. Él llegó sangrante a la madrugada del sábado porque no se había podido trasladar rápidamente a casa. Y el día lunes a nosotros ya nos confinaron por el COVID-19. Procesos en los cuales incluso tuve que alejarme de mi propio esposo, porque mi esposo es oficial militar. Y justo ella estuvo en el periodo de ir a su curso de ascenso. Nos tuvimos que separar para que su vida profesional no se vea truncada por un mecanismo fascista de persecución, intimidación, los mismos que ya están dentro de la fiscalía para su debida investigación. ¿Y cuáles eran, o cuál tú crees que eran el objetivo de todas estas situaciones que has vivido? El objetivo era, primero, callar. Segundo, que no nos reunamos o que no podamos conformar un comité de víctimas, el mismo que ya está conformado. Se llama Comité de Víctimas y Familiares Marco Otto, en memoria de Marco asesinado. Pues lo menos que querían es que sepamos nosotros de diferentes casos y alcemos la voz. Lamentablemente para el gobierno, viendo el impulso de las denuncias, viendo el impulso de las entrevistas, un abrazo fraterno a todos los compañeros de justamente las redes y los medios no tradicionales que cubrían absolutamente todo, pues la gente se comenzó a dar cuenta de que teníamos que hablar y que teníamos que denunciar. Cuando yo recibo una llamada desde Cuenca de 2 muchachos que también perdieron sus ojos y me dicen: Yajaira, si tú continúas, nosotros nos entusiasmamos y denunciamos también porque acá nos están siguiendo de la misma manera. A toda la gente comenzaron a seguir. Eso me motivó a que, a pesar del amedrentamiento, de ese sentimiento de saber si a mi familia les iban a hacer algo o no, o si en alguna visita mía a la fiscalía yo ya no iba a salir de allí, creo que sentí más poder al tener la voz de mi pueblo. Entonces, desde allí me despojé de mi evento particular como para la defensa nacional. Y hablando de este despojo y hablando del caso, ¿en qué se encuentra hoy? Según la Fiscalía, el día de ayer tuvimos una comparecencia dentro de la Comisión de Justicia, en donde la fiscal Diana Salazar indicó en qué procesos y en qué momentos cada proceso jurídico se encuentra. Lamentablemente coincidimos en algo y la señora Diana Salazar me dio la razón. Hay nudos críticos. Este nudo crítico se expresa o se puede interpretar en la falta de voluntad de las instituciones para brindarnos la debida información. Ejemplo, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa se blindan de tal manera que ni siquiera la lista de las personas que estuvieron dentro de los convoys nos brindan. No nos brindan tampoco la información de qué armas se utilizaron, qué dotaciones se utilizaron, ni mucho menos cuál fue el mecanismo estratégico para supuestamente ellos sofocar las paralizaciones. El producto de las personas mutiladas o heridas durante el cacerolazo en los barrios de Quito es alto. No pasó desapercibido para el gobierno. Ellos sabían qué barrios se estaban alzando con sus ollas y sus
cucharas de palo y mandó no a sofocar, mandaron a matar. Los disparos eran directamente hacia los cráneos. Esto lo expuse el día de ayer a la ministra Diana Salazar y sabemos que está en el debido proceso investigativo, pero que obviamente los nudos críticos, de forma técnica que ella los llama, pues son la falta de voluntad tanto del gobierno como de las instituciones en brindar información. Pues creo que para nadie es sorpresa que durante la ceremonia castrense que estuvo el presidente Lasso, él dio su versión y su oposición en cuanto al mes de octubre. Conversaba hace rato sobre las declaraciones de Guillermo Lasso en una ceremonia castrense hace pocas semanas. Y esto de entender también de que Guillermo Lasso quizás se desprende un poco de los hechos de octubre. Para él quizá incluso no fue a reconocer el informe que hizo la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo tú miras esta reacción del señor presidente hacia los hechos que pasaron hace 3 años? Todo inicia la historia con Guillermo Lasso cuando él incide en un comentario de que las paralizaciones se generaron por zánganos. Después de unas pocas semanas, él expresa su total apoyo y respaldo a la exministra María Paula Romo, expresando de que es la niña de sus ojos y que ella será parte de su gobierno. Ya en la segunda vuelta, la Defensoría del Pueblo, en unión a la Comisión de Justicia y Verdad, que la misma Defensoría lo organizó junto al doctor Freddy Carrión, pues emiten el informe a los 3 candidatos en aquel entonces porque no se definía cómo iba a ser la segunda vuelta. Y se le hizo el llamado tanto a Andrés Arauz como a Yacu Pérez y también Guillermo Lasso. De las 3 personas, solamente Andrés Arauz asistió y firmó su compromiso para la ayuda de todo lo que brinde el informe como investigación y que él se comprometía a que las conclusiones y recomendaciones iban a ser parte de su gobierno si es que él hubiese ganado. Cuando gana Guillermo Lasso, primero hubo una especulación muy fuerte a nivel nacional de quiénes iban a ser sus ministros y secretarios. Entre ellos estaba el señor general Paco Moncayo y también estuvo como canciller de la Nación la señora María Paula Romo. Pocos días después, debido al gran repudio nacional de estas listas, él las modifica y coloca otros nombres, generando una expectativa de cambio y generando también una expectativa de que es un gobierno que no tiene nada que ver con el anterior. En la ceremonia castrense efectuada dentro de la Escuela Superior Militar, habla el general Lara y él expresa, supuestamente el análisis de octubre de 2019 y dice que fue un levantamiento de organizaciones delictivas y sobre todo que estaban con un mecanismo estratégico de debilitamiento de Latinoamérica. Lo manifestó el general Lara. Después interviene Guillermo Lasso y dice que él brindará el apoyo total a las Fuerzas Armadas y Policía para que estas incidencias o eventos de inestabilidad política no vuelvan a suceder, ni que mucho menos redes delictivas y organizativas estén dentro de lo que vaya a ser una desestabilización de su gobierno. Por lo tanto, que él toma un paso al costado de lo que es el mes de octubre. Pues es lo que hemos evidenciado durante todo este proceso, la falta de solidaridad y humanismo y obviamente que también la super idea de que lo económico va a estar sobre la vida. Es justamente lo que nosotros queremos reivindicar, que nada está sobre la vida y que sobre todo nada está sobre la dignidad de nuestro pueblo. Recordar también, por ejemplo, que Guillermo Lasso en esos días, recordé que hizo como un comunicado desde una terraza aquí en Quito, donde llamaba, creo que su versión es decir anárquicos a todas las personas que están protestando, pero estas palabras de Guillermo Lasso también denotan una falta de voluntad política.
que es muy importante aquí en el Ecuador. Entonces, con esas palabras de Guillermo Lasso, ¿qué crees que pase con los casos que están denunciados? Con Marco Otto, con Inocencio Tucumbo y de todas las personas que perdieron sus ojos aquí en las marchas de octubre. Primero, un fuerte abrazo a cada uno de los hermanos y hermanas que no solamente perdimos los ojos, sino que perdieron también a un ser amado. Si nosotros nos damos cuenta, como tú dices, el día que Guillermo Lasso efectúa esa entrevista, inicia de forma estratégica en Chile la misma manifestación con los compañeros allá en Chile y la misma manera estratégica de las fuerzas de control a disparar directamente hacia los ojos. Después de un tiempo, se efectuó en Bolivia y últimamente en Colombia. El general en aquel entonces de defensa, el señor Osvaldo Jarrín, mencionó claramente: nosotros estamos listos y dispuestos a la guerra. Nosotros en ningún momento estuvimos en guerra fronteriza. Nosotros estuvimos en una paralización nacional. ¿Qué quiso decir con ello? Que se generó, y no desprendió esa idea, de que se generó una guerra civil. Guerra civil que pudo haber sido totalmente pacífica si es que el señor presidente en aquel entonces, Lenín Moreno, no se fugaba a Guayaquil y abría Carondelet para mesas de comunicación. Lamentablemente él salió huyendo, como siempre lo hizo, y desde Guayaquil, con su grupo cogobernante, comenzó a ver la situación que se le iba de las manos y aún así tampoco tomó cartas al asunto. Guillermo Lasso, de la misma manera, se desprendió del tema de octubre, llamando zánganos, anarquistas a quienes estábamos en las calles, y que sobre todo ellos sufren por el daño a la logística de la ciudad, entre ellos patrimonio, entre ellos piedras y rocas. Si en algún momento, señor presidente Guillermo Lasso, ve esta entrevista, quiero que sepa o que haga el análisis como un banquero que usted es, cuánto cuesta un ojo y cuánto cuesta una piedra. Hablando sobre el tema de militares, de policías, ¿tú crees que se debe reestructurar la organización policial, la organización de los militares aquí en Ecuador? En lo absoluto. Dentro de lo que fue mi periodo de campaña, uno de los grandes proyectos es despolitizar las Fuerzas Armadas y la policía. Ellos no pueden estar brindando soporte a la decisión política de un Estado si dentro de su misión y visión es la protección territorial en el campo de las Fuerzas Armadas y ciudadano en el campo de la policía. Nunca ellas pueden perder el objetivo, que es cuidar a la población. Eso es lo que tienen que hacer, más no una respuesta concreta, directa y con armamento bajo la voluntad de intención política. La intención política puede cambiar de 4 años a otros 4 años, como lo ha hecho supuestamente esta vez el país, pero aún así la misión no debe ser otra que cuidar al país. Pero, por ejemplo, con el tema de la policía, con el tema de los militares, siempre han sido como esa ficha de cada gobierno. Cada gobierno ha usado a los policías y militares para su conveniencia, para mantenerse dentro del Estado. Es una de esas estructuras que mantiene el Estado. ¿Crees que es factible, digamos, romper esa línea que atraviesa toda la historia del Ecuador, donde la policía y los militares han sostenido gobierno? Que es factible y se lo debe hacer, se lo debe hacer. Que sea fácil, no. Porque también debemos saber que la voluntad de las cúpulas de diferentes instituciones, pues no van a perder sus privilegios y beneficios otorgados por la política. Pues lamentablemente hemos vivido y seguimos viviendo en un ciclo rotativo de corrupción, en donde, como decimos los quiteños, nadie quiere perder a su chanchito de engorde. Entonces, eso es lo que desean. Seguir siendo parte de sus beneficios, macro beneficios, pero vendiéndose y vendiendo sus conciencias. Que se lo debe hacer, pero cuando tengamos verdaderamente un gobierno que sienta en su pecho y en sus manos al país, más no que lo sienta dentro de su billetera. Y ahora, como asambleísta y como parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, ¿qué aportes podrías brindar? Primero, nosotros como legisladores, sea donde sea que estemos como comisión,
nuestro papel es fiscalizar y legislar en cuanto a la ley y la Constitución. Pues ya inicié el día de ayer el proceso fiscalizador e investigativo de los casos de octubre. Espero que salgan todos los nombres a relucir de quienes estuvieron implicados. Si es que los elementos me dan como para llevar a personas como el señor Lenín Moreno, entre otras, a juicios políticos, también por este caso, los llevaremos. Y además, como es un tema enteramente parte de la policía y el ejército, pues se verán también atados a proyectos y campañas de humanización del uniforme. Porque no, humanización del uniforme. Humanización del uniforme. ¿Por qué? Cuando los militares y policías visten de civil, son muy dóciles. Cuando están uniformados y cuando tienen un arma de dotación al lado, se creen autoridades. Cosa que los militares y policías no son autoridades, son servidores públicos. Y como dice la palabra, de servicio al público, de servicio al pueblo. Cuando humanicemos ese uniforme y ellos sepan que su profesión es de servicio, más no de autoritarismo, sabremos que no vamos a volver a tener un octubre. Y hablando de esta humanización del uniforme, ¿tú crees que quizá eso hace falta dentro de las propias escuelas de policías, escuelas de militares? Claro que sí, desde el momento en que están haciendo la fila los aspirantes a diversas instituciones, desde allí hay actos de corrupción. Por el ingreso creo que tuvimos todos la facilidad de leer en algunos medios de comunicación que vendían los cupos para el ingreso. Luego tuvimos el problema de la denuncia de que cuánto mides y según por eso es que ingresaron algunas personas que dentro de la normativa de las instituciones no tenían que ingresar y aún así ingresaron. Ya cuando están adentro hay un proceso tan sádico de formación que no sé cuál es el panorama psicológico que ellos les están haciendo. Ejemplo, el 20 de abril fallece en un proceso de ascenso la subteniente Morillo. Fallece la subteniente Morillo en un río de la Amazonía y hasta el momento las Fuerzas Armadas entregan información. Lo que han entregado son mecanismos de insulto y de alejamiento a la familia para que no siga investigando, incluida el Departamento de Justicia o el Departamento Jurídico de Seguridad que tienen las Fuerzas Armadas, siendo personas que tenían que haber vigilado la logística de seguridad de los aspirantes al ascenso a tenientes. Lamentablemente, fallece una subteniente y hasta el momento sigue en impunidad. ¿Por qué? Por estos mecanismos. Seguramente la gente en los comentarios ha de colocar que quizá esa es la naturaleza de esos cargos, como quizá ser fuertes o que sean fríos ante el accionar. Y recuerdo que lo que pasó en Ecuador con los policías, pasó en Chile, está pasando en Colombia, y creo que es un problema general, pasó en Francia también pasó. Entonces, ¿tú qué les dirías, por ejemplo, a la gente que nos está mirando desde Colombia, a la gente que nos mira desde Chile, cómo ellos deberían apreciar a sus fuerzas del orden? Primero, un fuerte abrazo a toda Latinoamérica. Mi solidaridad con ustedes, compañeros, seguimos en la lucha. Pues la mirada, que ahora ya no la tenemos completa, debe ser de humanidad y de servicio, de una entera solidaridad entre humanos. Lamentablemente eso es lo que se ha perdido y ahora se ha normalizado el abuso, pues no lo podemos permitir. Como tú lo has dicho, nos marcaron. Esa fue la estrategia, marcar a quienes somos los zánganos o los anarquistas en contra de gobiernos fascistas. Somos más de 3.000 en Latinoamérica sin ojos y muchos de ellos aún no acceden ni a una prótesis porque los mismos gobiernos dificultan y ponen los nudos críticos, como lo dijo la señora Diana Salazar, para no permitir que las personas accedan a un sistema de salud pública
y que nos otorguen esas prótesis de forma gratuita. Fue complicado. Es muy complicado sacar una prótesis aquí en el país, y ni se diga en Chile, donde incluso el agua ya es privatizada. Hablemos un poco sobre tu trabajo dentro de la Asamblea Nacional y sobre la política que se maneja dentro de la Asamblea, lo que ha pasado en esta coyuntura, que los camisetazos que conversamos detrás de la mesa y al día siguiente se traicionan. ¿Tú consideras que UNES es un bloque fuerte y consolidado dentro de la Asamblea Nacional? Nosotros ingresamos 49 personas de UNES, en donde primero nuestro mecanismo de votación siempre es en consenso, en estudio jurídico y político. Basándonos en esas cosas, nosotros siempre lo votamos en bloque. Lamentablemente, hace más o menos medio de un mes, un compañero salió y se declaró independiente. Tendrá sus razones, aún no sabemos a precisión qué pasó, pero justamente nosotros apoyábamos a la moción de un compañero de otra bancada incluso, Avedravo, en que se investiguen este caso de camisetazos y de cambios de bancada. Avedravo es de la provincia de Bolívar. De la provincia de Bolívar, correcto. ¿Por qué queríamos investigar? No por la satisfacción de llevarlo esto a la palestra pública y hacer una cortina de humo, como dijeron en algunos medios, no. Sino porque tenemos que ser éticos y cabales en cuanto a la votación del pueblo. La votación del pueblo no solamente vota por la persona que está ahí como candidato, sino también por afinidad a quién es su máximo líder o a quién, o el color de su partido, o porque son muy apegados a ese partido. Cuando uno ingresa bajo voto popular, uno tiene que ser cabal y ético en absolutamente todos estos detalles. Realmente no sabemos por qué, teniendo un gobierno de derecha con un máximo poder económico, el nivel de camisetazos y de cambios de bancada fue 3 veces superior a la anterior bancada que ya salió. Entonces eso genera un cuestionamiento que se lo tenía que haber hecho con el debido proceso investigativo. Lamentablemente, las bancadas afines al gobierno no lo permitieron y no se dio paso. ¿Cómo recibiste tú la información de la reunión entre Rafael Correa y Jaime Nebot cuando hace tiempo no se podían ver ni en pintura? Realmente como militante tuve mis cuestionamientos, pero al escuchar al señor presidente y sobre todo al ver un compromiso que lo mantuvo hasta el final Jaime Nebot, tenemos que decirlo, pues era justo para revelar los casos de vulnerabilidad de los derechos, tener una comisión de la verdad y sobre todo entregar múltiples respuestas al pueblo ecuatoriano, de las cuales no se pudieron tener o resolver durante el periodo de Lenín Moreno. Basándonos en la defensa de los derechos humanos, el presidente Rafael Correa accede a la llamada de Jaime Nebot. ¿Pero se comunicaron? Sí, se comunicaron entre ellos, luego nos comunicaron a nosotros, pero en esta reunión también estuvo el actual presidente Guillermo Lasso, persona que en su momento afirmó y reafirmó que la defensa de los derechos humanos se dará paso y sobre todo que la Comisión de Justicia y de Verdad será parte de su gobierno para que se investiguen múltiples casos que siguen en la impunidad o que han tenido una celeridad de influjo psíquico inmediato. Pues ya cuando estamos en la asamblea, en el pleno de la asamblea, vemos que todo fue una trama por parte del señor Lasso, quien se vira a este acuerdo y se queda Jaime Nebot y el presidente Correa con un abrebocas terrible de lo que se rompió un acuerdo de paz, un acuerdo de solidaridad humana con el pueblo y que vimos cuál era la verdadera cara de Guillermo Lasso. Con el tema de estas alianzas, me comentas de que a ustedes les informaron después, o sea, estuvieron, digamos, después de que se reunió Rafael Correa y el señor Nebot, ¿ustedes sabían de eso antes? ¿Les habían anunciado, jóvenes asambleístas, vamos a hacer este proceso por eso, por esto, por esto, por esto? ¿O ya se sorprendieron que asomó en las noticias? No, nosotros sabíamos que al ser, bueno, primero al tener el mecanismo de votación que tuvimos, de ley se iban a generar acuerdos
entre bancadas para obviamente este tipo de beneficios nacionales, que es la defensa de los derechos humanos, y que volvamos a ser un Estado de Derecho. Se habló absolutamente con todas las bancadas, nosotros fuimos abiertos con todas las bancadas, se habló. Algunas bancadas decían, tal día nos reunimos para hablar sobre estos temas, al final nunca llegaron. Cuando el presidente Rafael Correa recibe la llamada, él no la atiende. Él fue tan ético que primero nos manifestó a nosotros cuál era la intencionalidad de esta llamada y él nos consulta si teníamos o no tenía él el respaldo de nosotros. O sea, les consulta primero sobre este acuerdo a todos los asambleístas. A todos. Nosotros, al ver que la defensa de los derechos humanos ya no iba a ser una causa de 49, sino una causa del pleno entero, le dijimos, señor presidente, no podemos abandonar los debidos procesos jurídicos, ni tampoco la defensa de los derechos. Así que vamos con la reunión. Solo queríamos dejar... Sírvete. ¡Wow! O sea, 5 minutos de que... Ya muere esta batería. Ya muere esa batería. Ya. Listo. Entonces vamos como que ya ahí cerrando entonces la entrevista porque tenemos 5 minutos que se me fueron algunas preguntas. Solo quisiera que te refieras como que brevemente a lo que pasa con Pierina Correa en estos días, con el tema de que quizá UNES se considera un bloque progresista, un bloque de izquierda. Sin embargo, la cabeza que digamos sería de UNES, que es Pierina Correa, hermana de Rafael Correa, está con estos grupos llamados Provida o otros le denominan antiderechos. ¿Cuál es tu lectura sobre el tema? Primero, nosotros como asambleístas y como personas naturales también tenemos diferentes convicciones entre nosotros mismos. Pues respetamos la postura individual de Pierina. Nosotros estamos, en cambio, encausados todos a un proceso de no revictimización de las víctimas y mucho menos por actos de violación. Ella participó sin ser o sin anunciar que es asambleísta. Ella lo hizo de manera individual como Pierina Correa, cosa que ya depende de una situación y una decisión particular de Pierina. A pesar de ello, pues la bancada sigue sosteniendo que jamás vamos a revictimizar ni mucho menos a las niñas y que obviamente el tema de violación es un tema de mucho interés para nosotros, para que queden legados de que eso no se debe normalizar y segundo, de que las niñas no son madres. Sin embargo, creo que la bancada también lanzó un comunicado sobre este tema. Justamente expresando de que nosotros de forma de bancada y de forma política seguimos con el apoyo hacia la no revictimización y el apoyo a nuestras niñas. Aún así, respetamos la postura de Pierina de manera individual y totalmente fuera de lo que es el tema político. O sea, ustedes esperarían que esa posición personal no se filtre dentro de las decisiones de UNES. Correcto. Lo particular nunca tiene que mezclarse con lo colectivo y sobre todo con la defensa de la vida. Listo. Y ya como para ir cerrando la entrevista, un mensaje para toda la gente que ha sido víctima del gobierno anterior, tanto en el paro de octubre como en otras manifestaciones sociales, los perseguidos políticos, como para ir cerrando la entrevista ya. Un fuerte abrazo a todos mis ecuatorianos y ecuatorianas, somos un solo puño. Decirles de que nosotros, los 48 de la bancada de la Revolución Ciudadana, no vinimos a dejar cicatrices, ni en el alma, ni en la carne, venimos a dejar huella al andar. Somos muchos los jóvenes que estamos aquí, porque los jóvenes no somos del futuro, somos del presente. Así que un fuerte abrazo y vean en nosotros la puerta para el progresismo y la política pública de amparo. Muchísimas gracias, Yajaira. Gracias por estar aquí acompañándonos. Recordarles que estamos en Nu Gastropub en San Salvador y Pradera, y aquí nos han servido unos ricos bocaditos que vamos a comer después de la entrevista. No se olviden suscribirse a ABN Periodismo, también a Venerables, y comentar todas sus apreciaciones acá por la caja de comentarios. Mi nombre es Israel Carrasco y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.